Reciban todos una cordial bienvenida, mis amados hermanos, a la casa del Señor. Seguiremos tocando este precioso tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal como hemos cantado, es el momento glorioso en el que estaremos con el Señor. Así que les pido que podamos tener un tiempo de oración para que el Señor sea guiándonos en el texto bíblico, que podamos hablar las palabras de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este regalo que nos das de hablar tu palabra, de poder, Señor, sentarnos a tu mesa, sentarnos, oh Dios, escuchar lo que tú nos has, oh Dios, dejado por medio de los apóstoles, por medio de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, por medio, Señor, de los profetas, por medio de los salmos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Ponemos delante de ti nuestras, Señor, conciencias y que podamos, Señor, recibir lo que tú has preparado para el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y el día de hoy estaremos abordando los versos del 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Y leamos esta porción que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos, hermanos, este texto. Está servido. La cena está lista. Mucho se ha dicho sobre la venida del Señor. Mucho. Tantas cosas, mis amados hermanos. Grupos como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová encabezan la lista de sectas que se han atrevido a fijar fechas sobre la segunda venida del Señor, sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, desobedeciendo así la clara advertencia que nos hace el mismo Señor, que del día y la hora nadie sabe, según lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 36. El predicador William Miller, fundador del movimiento que dio origen al adventismo, predijo que Cristo regresaría entre 1843 y 1844. Fíjense ustedes. A esta predicción
luego se le llamó el Gran Chasco del 22 de octubre de 1844, cuando lo que él había dicho nunca se cumplió. Por su parte, Charles Russell o Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, enseñó que Cristo regresó de forma visible en 1874. Y más adelante señalaron el año de 1914 como el fin del mundo y el inicio del reino de Dios. Al no cumplirse estas predicciones, lo que ellos dijeron es que todas estas cosas simplemente habían sido invisibles y espirituales. Nadie las ha visto, pero ya sucedió. Estos errores evidencian el peligro de especular con profecías y de pretender conocer lo que Dios ha reservado únicamente para sí. Ni los ángeles lo saben, ni el Hijo del Hombre lo sabe, solamente Dios lo sabe. Mis amados hermanos, esta es una clara muestra que nosotros debemos callar donde la Biblia calla. No podemos dejarnos sorprender ni tampoco dejarnos arrastrar por enseñanzas que claramente han sido manipuladas por hombres afirmando cosas que la palabra de Dios no enseña. No debemos pretender saber el tiempo ni la generación en la cual nuestro Señor vendrá por segunda vez. De manera que el tema que nos deja este pasaje es: no desmayemos. Cristo viene por segunda vez. Ese es el mensaje que tenemos en la palabra de Dios. Al final del texto que hemos leído dice: por tanto, hace una conclusión: alentaos y consolaos con estas palabras. No desmayemos. Cristo viene por segunda vez. Y la primera enseñanza que les quiero compartir de este pasaje es que todo creyente, todo cristiano, todo discípulo del Señor Jesucristo tiene esperanza frente a la muerte y la promesa de la segunda venida. Todo cristiano tiene esperanza frente a la muerte. ¿A cuántos les gusta hablar acerca de la muerte? ¿A cuántos nos gusta estar pensando cómo nos moriremos y qué pasará con nosotros el día que nos toque partir de este mundo? Nadie quiere hablar de esas cosas, ¿no? Nadie quiere pensar si moriremos en un hospital, si moriremos de una o de otra forma. Pero lo que sí es seguro es que la muerte un día tocará a la puerta. Y no podremos evitarla. Pero todo creyente tiene esperanza frente a la muerte porque tenemos la certeza de lo que va a suceder un día. De que el Señor, así como Dios resucitó a su Hijo Jesucristo, es decir, así como el Señor ha muerto y también ha resucitado, también un día a los creyentes en Cristo Jesús los resucitará. Entonces, el creyente, al afrontar esta situación que es segura para todo ser humano, tiene paz y tiene tranquilidad, sea que esté enfermo, sea que vea la muerte venir. De cualquier forma, el creyente tiene esperanza y su alma tiene gozo. Y su alma descansa, no se va a angustiar ante una cosa que es inminente. Puede llegar en cualquier momento, en cualquier lugar y cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos, puede llegar la muerte. Veamos lo que dice el versículo 13, mire su Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que no sepan, que no conozcan, que ignoréis acerca de los que mueren, dice aquí. Aquí utiliza el término dormir.
Y cuando usa el término dormir, está haciendo referencia a aquellos que han muerto temporalmente, es decir, una muerte temporal. La muerte del cristiano es una muerte temporal, no es una muerte eterna. Dice, para que no os, ¿qué dice ahí? Entristezcáis como los que no tienen esperanza. Fíjese lo que pasa con los que no tienen al Señor en sus vidas. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y su Salvador? Ellos sí no tienen esperanza. Ellos sí tienen angustia de lo que va a suceder. Porque saben todas las cosas que han hecho. Porque saben cómo han vivido. Porque saben lo que hay en su corazón. Y delante del Señor, ninguna de las cosas que está guardada en nuestro corazón son ocultas. Yo le puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a la congregación, puedo engañar a mis hermanos de la iglesia, pero al Señor no lo podemos engañar. Así que el que no tiene a Cristo en su vida, el que no ha recibido la gracia del Señor, dice, se entristece y no tiene esperanza. Pero nosotros debemos saber que cuando un día partamos de esta tierra, dice, nosotros sí tenemos esperanza. Dice un autor, come adecuadamente, haz ejercicio regularmente y muérete a pesar de todo. Le repito, come adecuadamente, come verduras, come proteína, come lo mejor que puedas. Haz ejercicio regularmente, que tu corazón trabaje bien, el cardio ande bien, que tengas buen físico y muérete a pesar de todo. Hermanos, nosotros no tenemos seguridad, ni siquiera un segundo más allá de nuestra vida. La muerte es como una sombra que nos persigue desde el mismo día que nacemos. Nos persigue. Un día nos llegará. Y lo que vemos aquí en este texto, en primer lugar, es que el apóstol Pablo está dándoles a los hermanos de Tesalónica un mensaje de consuelo y esperanza ante aquellos hermanos en la fe, ante aquellos familiares que posiblemente habían muerto. Y ellos no sabían lo que iba a acontecer con ellos porque se estaba predicando de la venida del Señor y estos hermanos se decían, ¿y qué pasa con los hermanos que ya murieron? Entonces el apóstol Pablo, ante esa posibilidad, o ante quizá la posibilidad de que perdieran la vida por causa de una enfermedad, o quizá por causa de la persecución que hemos también estado tocando, porque muchos cristianos en esa época estaban muriendo. Los romanos arremetían cada vez y cuando diferentes persecuciones que terminaban en la hoguera, que terminaban de formas muy crueles. Pero ellos, dice el apóstol Pablo, sí tienen esperanza y tienen este gozo. En cambio, los que rechazan el evangelio, los que rechazan la palabra de Dios, los que rechazan a vivir una vida diferente para darle la gloria al Señor, dice, los que rechazan esto mueren sin gozo durante su lecho de agonía. Mueren angustiados, mueren desesperados. Y tampoco sus familiares tienen el consuelo de verlos partir de este mundo. Hay un desconsuelo profundo, hay una situación muy dura por la que pasan aquellos que no tienen esta esperanza que nosotros sí tenemos. Vamos al versículo 14, mire lo que dice.
Porque si creemos, fíjense que aquí está hablando a una comunidad de fe, una comunidad que cree que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? Las almas de los creyentes que han muerto están ¿con quién? Están con el Señor. Nosotros recordamos las palabras del Señor Jesucristo que le habló a este delincuente que se había arrepentido y que había creído en Él. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Las almas de los creyentes que han muerto están conmigo, dice el Señor Jesucristo. Están con el Señor. No están abandonadas, no están solitarias, están con el Señor. Y en su venida, cuando el Señor Jesucristo venga un día, ellos serán traídos con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 14. Así también que hará Dios, traerá, dice, con Jesús a los que durmieron en él. Así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Cuando el Señor Jesucristo se presente en su segunda venida, traerá a todo ese ejército de hombres y mujeres de fe que murieron creyendo en él. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. 2 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. Leamos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que las almas de aquellos que han muerto en Cristo están ausentes a ese cuerpo, pero están ¿cómo? Presentes al Señor. De manera que la tristeza natural que tienen los que ven a sus seres queridos partir de este mundo no será mayor que el gozo de ver un día al Señor Jesucristo trayendo a esos hermanos. Esa tristeza natural que todos sentiríamos, porque aquí no vamos a decir que nadie va a sentir tristeza cuando un hermano en Cristo fallezca. Hemos visto a lo largo de nuestra vida como iglesia partir a muchos hermanos en la fe. Y hemos estado orando muchas veces para que el Señor no se los lleve, producto de esa tristeza natural que se viene y que se provoca en nuestros corazones. Pero cuando es el tiempo, hermanos, es el tiempo, el Señor hará su voluntad, su soberana voluntad en la vida de todos nosotros. Un día yo enfermaré, un día algo me pasará. Ustedes estarán orando, doblando rodillas, ayunando. Toda la alianza estará orando por el pastor Mario. Pero cuando el Señor lo determine, nadie estorbará su decisión soberana. Así que la tristeza natural que nosotros tenemos cuando vemos a nuestros seres queridos que parten es algo normal, pero no será mayor que el gozo de ver al Señor, de ver al Señor que Él toma el alma de sus hijos. Ahora, ¿por qué debemos nosotros creer en esto? Dice aquí el apóstol Pablo, que no era
por su autoridad. Mire lo que dice el versículo 15, la primera parte. Versículo 15, primera parte, dice: por lo cual os decimos esto en palabra de ¿quién? Del apóstol Pablo. No, en palabra del Señor, no en palabra de los apóstoles, no en palabra de los profetas, es en palabra del Señor. Es decir, ellos simplemente comunicando algo que el Señor les había enseñado. ¿Se da cuenta? La garantía de este misterio y de esta revelación, de esta profecía, no era la autoridad apostólica. Es decir, esto no nace de los apóstoles. Esto no es una cosa que se enseña primero en los apóstoles. Nosotros el día de hoy hemos leído un salmo que al final de los versículos de sus versos dice que el Señor vendrá y juzgará a las naciones. Un día el Señor vendrá. Los profetas en el Antiguo Testamento lo han profetizado. El Señor Jesucristo también lo ha dicho. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Múltiples veces nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que un día Él regresaría por ellos. Así que los discípulos no podemos olvidarnos. Leamos lo que dice Mateo 24, versículo 30. Dice así. ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, ¿qué harán las tribus? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre haciendo ¿qué? Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No vendrá calladito. No vendrá temeroso, no vendrá, por decirlo así, humildemente. Vendrá con poder y gran gloria. Será de mucho gozo para los creyentes, pero será una cosa infinitamente espantosa para los que rechazaron al Hijo de Dios. Espantosa, terrorífica, ver que eso, lo que Él había dicho, se ha cumplido. Mis amados hermanos, la doctrina de la segunda venida de Cristo es fundamental para nuestra fe. Es una doctrina que nosotros no la podemos cambiar. El Señor Jesucristo vendrá. Nosotros no podemos negar que eso es una cosa simplemente espiritual, que un día nos encontraremos con el Señor porque todos enfrentamos la muerte, y etcétera y etcétera. No, el Señor vendrá literalmente a la tierra, regresará. Él lo ha prometido y todo ojo lo verá. Esto no es una cosa, hermanos, que simplemente sucede cuando viene la muerte. Una vez alguien me dijo eso. Mario, la segunda venida de Cristo debes entenderla de manera espiritual. Porque el día que tú mueras te encontrarás con Él y esa será la venida de Cristo para ti, me dijo. Pero nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, como iglesia cristiana, no vamos a negociar con el hecho de lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido en su palabra, de que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Aparecerá en el cielo. Pudiéramos diferir en cuanto a los detalles. Hay distintas posturas acerca de la venida de Cristo. Distintas iglesias creen si el Señor Jesucristo vendrá antes de la tribulación. Otros creen que vendrá después de una tribulación que habrá en la tierra como nunca antes se ha visto. Unos creen que vendrá en 2 etapas. Otros creen que vendrá en una sola.
Pero estos detalles, hermanos, los podremos comprobar cuando el Señor mismo venga. Así que el Señor en ese momento nos mostrará cómo sucederán todas las cosas. Por lo tanto, debemos enfocarnos en lo esencial, no debemos estar peleando. No, yo creo en esto, no, yo lo creo en lo otro. Y si mi hermano no cree como yo, entonces ya me resiento, ya me enemisto, ya no lo quiero ver, ya no es tanto mi hermano. Hay detalles en los que podemos diferir. Hay hermanos en otras iglesias que piensan diferente probablemente de usted y de mí. Pero ellos siguen siendo nuestros hermanos. No porque piensen distinto de nosotros. Ellos siguen siendo redimidos y salvados por el Señor. Así que no debemos fomentar la controversia, debemos fomentar esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por ti y por mí. Debemos fomentar, estudiar más las Escrituras, sin ninguna estructura o ningún esquema impuesto en algún momento. Pasar más tiempo con mi Biblia. ¿Qué me dice el Señor acerca de este evento glorioso? Me llena de gozo. Así que la primera cosa que hemos dicho en esta mañana, hermanos, es que todo creyente tiene esperanza frente a la muerte y frente a la promesa de la segunda venida. Tenemos esperanza. Sea que nos coja con la muerte, porque un día tendremos que partir de este mundo, tendremos esperanza, o sea que podamos mirar cara a cara al Señor Jesucristo. Sea en cualquiera de las dos formas, tenemos esperanza. No como los que no conocen a Dios, dice aquí el texto bíblico, o no como los incrédulos, los que se rehúsan a creer en Cristo Jesús. Y la segunda enseñanza que les quiero compartir, amados hermanos, es que Pablo presenta detalles preciosos acerca de la venida del Señor en este pasaje. Pablo presenta detalles preciosos acerca de la venida del Señor. Y lo primero que él dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren ustedes, eso es un detalle, eso es una chispa de luz acerca de lo que sucederá en aquel día. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que mientras los tesalonicenses o los hermanos de la iglesia se estaban preocupando porque quizá los que murieron no van a experimentar la segunda venida, Pablo les dice, tranquilos, ellos serán primero. Mire lo que dice en la segunda parte del verso 15. Que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quiénes? A los que durmieron. Es decir, nosotros no estaremos con el Señor primero. Primero serán los que durmieron. Es decir, los que han muerto. Y aquí el apóstol Pablo lo que hace es establecer el orden del encuentro de la iglesia con el Señor. Él está diciendo cómo será el orden. Aquellos que murieron teniendo su fe en Cristo Jesús, dice, ellos resucitarán primero. Acuérdense de eso. Sus almas que estaban con el Señor, vendrán con el Señor y luego se unirán a sus cuerpos, pero con cuerpos glorificados. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, que el Señor transformará el cuerpo de nuestra corrupción a un cuerpo de la gloria suya. Así que sus almas vendrán con el Señor y se unirán a sus cuerpos glorificados, esos cuerpos que resucitarán.
En otras palabras, los muertos en Cristo tendrán el honor de ser los primeros en participar de aquel momento glorioso. Veamos los versículos, veamos el verso 16, perdón. Verso 16. Porque el Señor mismo, ¿qué dice? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchaba a una persona decir que en esta etapa el Señor Jesucristo vendrá calladito, silencioso, que nadie lo vea, que nadie lo escuche. Pero eso no es lo que nos dice el texto bíblico. El texto bíblico nos dice que el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando. ¿Con voz de qué? De arcángel. ¿Y con qué? Con trompeta de Dios, hermanos. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No habrá un momento de mayor gozo, hermanos, para cada uno de nosotros, para todos los creyentes, que el día en que escuchemos esa trompeta sonar, esa voz de mando y esa voz de arcángel haciendo y anunciando la venida de nuestro Señor. Será motivo de gozo, pero también será motivo de horror para los que no creyeron en Cristo Jesús. La voz del Señor se escuchará con tremenda potencia y gloria. Se escuchará durísimo. ¿Cómo será eso, hermanos? Ahora veamos una frase interesante que aparece aquí en el versículo 15 y luego en el versículo 17. Mire lo que Pablo nos enseña por medio de esto que él está diciendo. Fíjense en lo que dice en el versículo 15 cuando él menciona nosotros que vivimos, dice. Miren, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice en el versículo 15. Y en el versículo 17 repite nuevamente esa frase y dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo aquí? Es decir, Pablo está asumiendo que él quedará hasta la venida del Señor, porque él se está incluyendo. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. La pregunta aquí es, ¿Pablo permaneció vivo hasta la venida del Señor? No. La respuesta es no. Por lo tanto, lo que él nos está enseñando es algo muy precioso. Es que los creyentes que estamos vivos debemos vivir con una actitud de expectativa y preparación, sabiendo que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros los que vivimos. Pablo está viviendo con la actitud de estar expectante y preparado para la venida de su Señor. ¿Cómo debemos, hermanos, vivir hasta la venida del Señor? Y ya lo hemos dicho, en santidad y amor. No podemos tener amor si no vivimos en santidad y no podemos vivir en santidad si no estamos andando en amor. Así que debemos corregir toda actitud en nuestra vida que atente contra el amor hacia mi hermano o hacia mis hermanos. Así que esa es la actitud, hermanos. Puede ser que nosotros no quedemos hasta la venida del Señor. Puede ser que nosotros el día de mañana tengamos que partir de esta tierra y no veamos todavía ese evento glorioso, pero nosotros mientras vivimos, Pablo nos dice, vivan con esa expectativa. No anden pensando que eso no les llegará a ustedes. Y la segunda cosa que quiero mencionar acerca de los detalles preciosos que el apóstol Pablo nos dice
inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, es que el arrebatamiento del cual se está mencionando aquí es un detalle en la venida del Señor y no un evento anticipado. Permítame repetirle, el arrebatamiento que se menciona aquí en el texto bíblico y que hemos leído es un detalle que sucederá en el contexto de la venida del Señor y no es un evento anticipado. Permítame compartirle lo que dice un autor con respecto a esto, porque hay otras ideas, hay otras posturas. Y lo que he tratado, hermanos, es de traer a la iglesia lo que dice la palabra del Señor, pero también información acerca de la historia de la iglesia. Y dice este autor, hasta principios del siglo XIX, escuche bien, hasta principios o sea, no hace mucho, estamos en el siglo XXI. Hasta principios del siglo XIX era ampliamente aceptado por los cristianos que la venida de Cristo era un solo evento que sería de bendición para los creyentes y de juicio para los incrédulos. Hasta antes del siglo XIX, todos nosotros, todos los cristianos, pensaban que la venida del Señor era un solo evento. Todos. Desde los padres de la iglesia, en los primeros siglos, hasta algunos obispos importantes en la Edad Media, hasta los reformadores, los protestantes, por quienes el día de hoy y que Dios los utilizó para nosotros haber recibido el Evangelio, todos ellos creían que la venida del Señor era un solo evento, que sería de bendición para los creyentes y de juicio para los incrédulos. Pero, al principio del siglo XIX, alrededor del 1830, un predicador y maestro de las Escrituras inglés llamado John Nelson Darby, un hombre que abandonó a su esposa, abandonó a su familia, no dio buen testimonio en la iglesia, desarrolló y popularizó la idea del rapto de la iglesia como lo hemos escuchado el día de hoy. John Nelson Darby, un predicador inglés. Popularizó la idea del rapto de la iglesia como lo conocemos hoy, donde los creyentes serán llevados al cielo antes de un periodo de tribulación en la tierra, seguido del regreso de Cristo públicamente, en dos etapas. Primero, un arrebatamiento y luego la venida de Cristo pública. Eso es lo que él empezó a enseñar. Esta enseñanza se hizo inmensamente popular a través de una Biblia de referencia anotada, un hombre que se llamaba Ciro Scofield, publicada en el año de 1909, que adopta y promueve muchas de las interpretaciones y cronologías propuestas por Darby. ¿Se dan cuenta? Mis amados hermanos, no es mi intención en esta mañana causar polémica sobre este tema, causar controversias. Más bien lo que tenemos es la invitación del Señor a prestar atención a lo que se menciona aquí en su palabra sobre este tema. Mire lo que dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Ya hemos dicho que los que estarán primero con el Señor serán los que han dormido, los que durmieron en Él. Luego dice el texto bíblico, los que
vivimos los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿En qué momento? En la venida del Señor. Fíjese que todo este pasaje habla acerca de la venida del Señor. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Mis amados hermanos, conforme a lo que hemos leído en el versículo 15 y el verso 17, la venida del Señor ocurre primero. La otra idea que ha promovido Darby y que luego fue difundido por la Biblia de Scofield es lo contrario. Ellos dicen que primero es el arrebatamiento y luego será la venida del Señor. Pero este texto nos está diciendo que la venida del Señor ocurre primero y el arrebatamiento es un detalle que sucederá inmediatamente en el contexto de su venida. Para de ahí en adelante nunca más separarnos del Señor y vivir para siempre con Él. Así que como dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esperemos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos cada día. Vivamos con esta expectativa de que el Señor un día vendrá. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo lo dice para darle conocimiento a sus hermanos. Y él les dice, no queremos que ignoréis acerca de estas cosas. Y les hablan, les comparten. Pidamos al Señor en esta mañana que no nos deje olvidarnos de que un día el Señor vendrá. Hemos hecho mucho énfasis, hermanos, en que la venida del Señor es un evento real, firme, que sucederá el día y la hora en que Dios lo haya determinado. Mientras tanto, nosotros preparémonos, vivamos en santidad y fomentemos el amor los unos a los otros, para que cuando venga el Señor no nos encuentre como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas apagadas, como aquellas vírgenes que no tenían aceite, que no se habían preocupado en lo absoluto por encontrarse con su Señor. Seamos como aquellas 5 vírgenes que tenían el aceite suficiente en sus lámparas, para que cuando venga el Señor podamos gozarnos y no tengamos dudas ni temor sobre esto tan precioso.